El sol de la tarde teñía de ámbar los cielos sobre la Ciudad de México, reflejando sus últimos destellos sobre los techos de teja roja y las majestuosas cúpulas de las iglesias. El aire era pesado, con el aroma embriagador de las flores de jacaranda y el lejano murmullo de los carruajes que transitaban por las calles empedradas. En una de las casonas más imponentes del barrio aristocrático, la Casa Monteverde, una sombra oscura se cernía sobre el destino de su única heredera. Valeria Monteverde avanzó con paso firme por los pasillos de la hacienda familiar, su vestido de muselina color marfil ondeando con cada movimiento, aunque su corazón latía con rabia contenida. Su cabello, de un negro brillante como la noche, estaba recogido en un elaborado moño trenzado, adornado con una peineta de plata. Sus delicadas manos estaban enguantadas, pero el leve temblor de sus dedos delataba su inquietud. Entró en la biblioteca, donde su padre, Hernán Monteverde, esperaba con la impaciencia de un hombre acostumbrado a dictar órdenes sin cuestionamientos. Aquel salón, forrado de madera oscura y con estanterías repletas de libros traídos de Europa, siempre había sido su refugio, pero en ese momento se sentía como una jaula. «Toma asiento, Valeria», ordenó su padre con voz grave, sin apartar la vista de los documentos sobre su escritorio de caoba. Ella se quedó de pie, desafiante, con los labios apretados en una línea tensa. Su padre, un hombre de porte imponente y cabellera con hilos plateados que hablaban de su madurez, levantó la mirada, irritado por la insubordinación de su hija. «He tomado una decisión que asegurará tu futuro», dijo con un tono que no admitía discusión. «Vas a casarte con don Esteban Almanza». Valeria sintió un frío recorrer su espalda, como si el destino la hubiese condenado a la horca. Don Esteban Almanza. Su nombre era bien conocido en la alta sociedad. Un hombre poderoso, viudo 2 veces, con fama de despiadado en los negocios y cruel en la intimidad. «¡No!», exclamó, dando un paso adelante, sintiendo el corazón golpear su pecho como un tambor de guerra. «No puedo... no quiero». Hernán Monteverde frunció el ceño con severidad. «No es cuestión de querer, Valeria». Su voz era dura como el acero. «Es cuestión de honor, de linaje, de recuperar el prestigio que tu abuelo se encargó de perder con sus decisiones insensatas». Ella sintió que el aire se volvía denso, que la casa que la vio nacer se convertía en un sepulcro. Lo había sospechado desde el momento en que su padre la llamó desde España, exigiendo su regreso inmediato, pero jamás imaginó que la estaba trayendo de vuelta para venderla como una mercancía. «Me estás entregando como si fuera un lote de tierra, como si no fuera tu hija», gritó, su voz cargada de furia y dolor. Hernán se puso de pie, clavando en ella su mirada oscura. «Te estoy asegurando un porvenir digno, Valeria. Don Esteban es un hombre influyente. No hay mejor esposo para una mujer de tu estirpe». «Pero es un hombre frío, cruel y viejo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su orgullo le impidió derramarlas. «No quiero vivir el destino de mi madre». El silencio cayó en la habitación como un golpe seco. El recuerdo de su madre, Sofía, aún flotaba en los muros de aquella casa como un fantasma sin descanso. Su amor con Hernán Monteverde había sido un martirio, una guerra constante donde solo uno tenía derecho a decidir. Y ahora, su hija estaba destinada a la misma jaula. Hernán respiró hondo y volvió a sentarse, controlando su ira. «La boda será en un mes», sentenció. «Será mejor que empieces a comportarte como la dama que eres». Valeria sintió que se asfixiaba. 1 mes, 30 días, para convertirse en la esposa de un monstruo. Salió de la biblioteca sin despedirse, con el corazón en llamas. Subió las escaleras con prisa, sus zapatos repiqueteando contra el mármol, y se encerró en su habitación. Apoyó la espalda contra la puerta y dejó caer la cabeza entre las manos. No podía resignarse, no podía convertirse en otra víctima del poder de su padre. Fue entonces cuando la idea la golpeó con la fuerza de un trueno. Si su padre la quería como esposa perfecta,
entonces se convertiría en todo lo opuesto. Tomó su espejo de mano y estudió su reflejo. Era hermosa, demasiado hermosa. Sabía que don Esteban buscaba una esposa de linaje, pero también una joven de gran belleza que exhibiera como un trofeo. Sonrió con un deje de ironía y murmuró para sí misma: «Si mi belleza es mi condena, haré que sea mi salvación». Se quitó la peineta, dejando caer su cabello en un desorden caótico. Se vería desaliñada, vulgar, poco refinada. Su comportamiento también cambiaría. Se volvería torpe, irreverente, lo suficiente para que el hombre que su padre había elegido la considerara indigna de ser su esposa. Había una sola persona que podía ayudarla a perfeccionar su plan. Con un abrigo ligero sobre los hombros, salió por la puerta trasera de la casona y caminó hasta la plaza principal, donde los faroles empezaban a encenderse y los pregoneros anunciaban las últimas ventas del día. El sonido del mercado nocturno, con su bullicio de vendedores y caballos, era el refugio perfecto para las sombras. En una pequeña casa de adobe, no muy lejos de la iglesia, vivía Consuelo, su antigua nodriza y ahora su amiga más leal. Una mujer fuerte, de piel morena curtida por los años, con ojos sabios y una sonrisa que solo mostraba a quienes amaba. «Niña bendita, ¿qué haces aquí a estas horas?», exclamó al abrir la puerta, llevándose la mano al pecho. «Por Dios, vienes sola». Valeria entró sin responder, cerrando la puerta tras de sí. «Necesito tu ayuda», dijo con urgencia. Consuelo la miró con el ceño fruncido y la hizo sentarse. «Dime qué pasa». Valeria respiró hondo y tomó las manos de la mujer que la había criado con más amor que su propia familia. «Mi padre me ha prometido en matrimonio a un hombre al que no quiero, y solo tú puedes ayudarme a evitarlo». La anciana la observó con preocupación. «¿Y qué piensas hacer?». Valeria levantó la barbilla con determinación. «Voy a convertirme en la mujer que ningún hombre querría como esposa». Consuelo parpadeó, sorprendida, pero una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Vaya, ahora sí que me has sorprendido, mi niña. Pero dime, ¿estás lista para hacer lo opuesto a lo que siempre has sido?». «Estoy lista para lo que sea», susurró Valeria, con una chispa de rebeldía ardiendo en sus ojos. Consuelo la tomó del rostro con ternura y luego se puso de pie, rebuscando entre sus baúles de ropa. «Bien», dijo con una media sonrisa, «entonces empecemos con tu transformación». Mientras las llamas de las velas oscilaban en la pequeña habitación, Valeria sintió que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Pero si aquello le aseguraba su libertad, estaba dispuesta a pagar el precio. Don Esteban Almanza nunca querría una esposa como la que estaba a punto de convertirse. El salón de la mansión Monteverde estaba repleto de figuras ilustres de la sociedad. Damas con vestidos de seda y encajes murmuraban entre ellas, ocultando sus sonrisas burlonas detrás de sus abanicos de plumas. Caballeros de chaquetas bordadas y bastones de oro contemplaban el espectáculo con cejas arqueadas, saboreando el escándalo que se desarrollaba ante sus ojos. Don Esteban Almanza, un hombre de mirada gélida y expresión impenetrable, se encontraba de pie en el centro del salón. Su porte regio, adornado con un traje negro de casimir finamente confeccionado, contrastaba con el gesto de desdén que torcía sus labios. Frente a él, Hernán Monteverde apretaba los puños, su semblante endurecido por la rabia y la humillación. «Esto es una afrenta inaceptable, don Hernán», declaró don Esteban con voz firme, su mirada deslizándose con repulsión hacia Valeria. «No puedo unir mi apellido a una mujer así». El murmullo se volvió ensordecedor. Las miradas se clavaron en Valeria, que permanecía en el centro de la escena con un aire de indolencia calculada. Su cabello, usualmente recogido con elegancia, estaba desordenado y apenas sujeto con una cinta mal anudada. Su vestido, que en otro tiempo había sido un refinado modelo español, estaba torpemente ajustado, dándole una apariencia descuidada. Su postura era torpe, y su comportamiento desentonaba con la gracia que siempre la había caracterizado. «Mi querido don Esteban»,
respondió Valeria con fingida inocencia, su voz impregnada de un tono torpe y vulgar. ¿Cómo puede rechazarme? Mire que soy toda una joya de la sociedad. Los invitados contuvieron la respiración. Un silencio tenso se apoderó del lugar, seguido por una oleada de carcajadas discretas. Valeria sabía que estaba pisoteando el orgullo de su padre, pero también que era su única salida. Don Esteban, con su dignidad herida, alzó la barbilla y lanzó una mirada cortante a Hernán. No hay nada más que hablar. Este compromiso queda anulado. El impacto de esas palabras fue como una bofetada para Hernán Monteverde. Un sudor frío recorrió su espalda, mientras los murmullos de la élite se convertían en cuchicheos venenosos. Había sido avergonzado ante toda la aristocracia. Con un movimiento rápido, Hernán tomó a su hija del brazo y la arrastró fuera del salón. Valeria sintió la presión de sus dedos clavándose en su piel, pero se mantuvo firme, ocultando la oleada de miedo que comenzaba a trepar por su pecho. «Eres una desgracia para esta familia», gruñó su padre al llegar a la biblioteca, cerrando la puerta con un portazo que hizo vibrar los candelabros. «Una burla, una deshonra». Valeria lo miró con la frente en alto, sintiendo por primera vez una sensación de libertad en su pecho. «Prefiero ser una deshonra que una esclava». La furia en los ojos de Hernán Monteverde ardió como una llamarada. Nunca nadie lo había desafiado de esa manera, mucho menos su propia hija. «Voy a acabar con tu insolencia», dijo con voz baja y peligrosa. «Mañana mismo serás enviada al convento de Santa Clara. Allí aprenderás obediencia, lejos de la sociedad a la que has mancillado». Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su libertad, la única que había logrado arrancar con su propio ingenio, se le escapaba de las manos. «No puedes hacerme esto», susurró con desesperación. «No puedes detenerme», replicó él con frialdad. «Hasta que te cases o mueras, tu destino está en mis manos». Dos criados aparecieron a la orden de su amo y la sujetaron por los brazos. Su corazón palpitaba con fuerza mientras la llevaban a su habitación, cerrando la puerta con llave tras de sí, encerrada, como un pájaro en una jaula de oro. Se dejó caer sobre la cama, sintiendo un nudo en la garganta. Debía encontrar la manera de escapar. Las horas pasaron lentamente. Las sombras de la noche fueron su única compañía, hasta que un leve golpeteo en la ventana la hizo incorporarse de un salto. Se acercó con cautela, y al correr las cortinas, vio un rostro que le devolvió la esperanza. Consuelo. La mujer, vestida con un rebozo oscuro y una expresión resuelta, le hizo una señal para que se apresurara. El momento había llegado. Con manos temblorosas, Valeria tomó una bolsa de tela donde había guardado algunas prendas sencillas que Consuelo le había conseguido. Se puso un vestido de algodón burdo, de mangas amplias y falda modesta, completamente distinto a los trajes que acostumbraba usar. Si quería desaparecer, debía parecer irreconocible. Consuelo le tendió una cuerda, y con el corazón latiendo con fuerza, Valeria descendió lentamente por la pared trasera de la mansión, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Cuando sus pies tocaron el suelo, un relámpago iluminó la ciudad, como si los cielos fuesen testigos de su huida. «Vamos, niña, que el diablo nos pisa los talones», susurró Consuelo, tomando su mano y guiándola por las calles en penumbra. Atravesaron callejones estrechos, sorteando bultos de vendedores dormidos y perros callejeros que husmeaban entre la basura. Valeria nunca había sentido tan cerca la sensación de peligro. Cuando finalmente llegaron a la posada donde se ocultarían, Consuelo cerró la puerta tras de sí y suspiró con alivio. «Nos has metido en un lío grande», dijo la mujer, pero en sus ojos había un brillo de orgullo. «Prefiero este lío a la prisión de mi padre», respondió Valeria con firmeza. Fue entonces cuando Consuelo sacó un papel doblado de su rebozo y lo puso sobre la mesa. «La institutriz que iba a viajar a la hacienda santillana ha decidido no ir. Su nombre es María Robles. Si quieres desaparecer, este es tu boleto».
Valeria tomó el papel con manos temblorosas, una nueva identidad, un nuevo destino. Consuelo la miró fijamente. Si tomas esta decisión no habrá marcha atrás. Valeria enderezó los hombros, con una chispa de determinación en sus ojos. No quiero marcha atrás. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol tocó la ciudad, una mujer vestida con un modesto vestido de algodón y un rebozo de lana subió a un carruaje con destino a la hacienda santillana. Ya no era Valeria Monteverde. Ahora era María Robles. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Valeria podrá mantenerse oculta o su pasado la alcanzará antes de lo que imagina? Cuéntame desde qué ciudad y país estás viendo esta historia y no olvides darle me gusta para que más personas puedan disfrutarla. La brisa caliente del mediodía arrastraba consigo el aroma a tierra mojada y a pasto recién cortado. Los rayos del sol caían inclementes sobre los vastos campos de la hacienda santillana, una propiedad que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, con colinas doradas por el trigo y praderas verdes donde caballos y reses pastaban en absoluta calma. A lo lejos, la casa principal se alzaba imponente, una estructura de piedra y madera con grandes ventanales y balcones adornados con geranios. El carruaje en el que viajaba María Robles avanzaba lentamente por el camino empedrado que llevaba a la entrada principal. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de incertidumbre. Desde el momento en que cruzara esas puertas, ya no sería Valeria Monteverde, sino una humilde institutriz. Su atuendo reflejaba esa nueva identidad, un vestido de algodón azul marino, de falda larga y mangas hasta las muñecas, completamente opuesto a los trajes elegantes que solía usar. El cabello, antes suelto y brillante, estaba recogido en un moño bajo y sin adornos, y su rostro estaba libre de los polvos y afeites que antes realzaban su belleza. Su nueva imagen la hacía sentir extraña, pero era la única manera de sobrevivir. Cuando el carruaje se detuvo, bajó con cautela, sintiendo el peso de su bolso de viaje sobre su hombro. La puerta de la hacienda se abrió de golpe y un hombre alto y de complexión fuerte salió al pórtico con pasos firmes. Vestía pantalones oscuros de montar, una camisa de lino blanca con las mangas arremangadas y un chaleco de cuero gastado, dejando ver sus brazos marcados por el trabajo físico. Sus ojos oscuros, de un negro impenetrable, la observaron con una mezcla de desconfianza y frialdad. Era Gabriel Santillana. ¿Tú eres la institutriz? Su voz, ronca y profunda, resonó como un trueno en el silencio de la hacienda. María sostuvo su mirada con firmeza. Sí, señor, me llamo María Robles. Gabriel la examinó de pies a cabeza, entrecerrando los ojos como si tratara de ver más allá de su apariencia. Algo en ella no cuadraba. No tenía la rudeza de una mujer de pueblo, ni la postura encorvada de alguien acostumbrado a la sumisión. «Llegas tarde», espetó con sequedad sin molestarse en ofrecerle la bienvenida. «Las niñas te esperan desde hace horas». María asintió sin bajar la cabeza. «El camino fue largo, pero estoy lista para empezar de inmediato». La tensión entre ambos se palpaba en el aire. Gabriel no estaba acostumbrado a que nadie lo desafiara con la mirada, y mucho menos una simple institutriz. Las mujeres solían temerle o rendirse ante su presencia, pero esta desconocida no parecía intimidada. «Luisa te mostrará tu cuarto y te dirá cuáles son tus deberes», sentenció él, girándose sin más. Ella lo observó alejarse, con la espalda recta y los puños cerrados a los costados. Sabía que estaba frente a un hombre peligroso, pero no por su rudeza, sino por lo que despertaba en ella. Luisa, una de las criadas más veteranas, la condujo hasta su habitación en la parte trasera de la casa. La estancia era pequeña, con una cama de madera, un buró con un candil y una ventana que daba al patio de servicio. No era el lujo al que estaba acostumbrada, pero era su refugio. «Si te importa un consejo, muchacha», dijo Luisa con un tono de advertencia, «mantente alejada del patrón. No le gusta que lo cuestionen y menos que lo desafíen».
María no respondió. Ya había visto suficiente para saber que Gabriel Santillana no era un hombre fácil, pero tampoco ella era una mujer que se dejara someter. Más tarde, después de instalarse, fue conducida al gran salón, donde las niñas la esperaban. Eran dos pequeñas de ojos vivaces y cabellos ensortijados, vestidas con trajes de lino blanco y zapatos de cuero reluciente. «Niñas, ella es su nueva institutriz, María Robles», anunció Gabriel, que se encontraba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados sobre el pecho. Las niñas la miraron con curiosidad. María les sonrió con dulzura y se arrodilló frente a ellas para estar a su altura. «Es un placer conocerlas», dijo con suavidad. «Espero que podamos aprender muchas cosas juntas». Las pequeñas sonrieron tímidamente, pero la calidez del momento se desvaneció cuando Gabriel habló. «Espero que las discipline como es debido. Han tenido demasiada libertad». María se irguió y giró el rostro hacia él, sorprendida por su tono. «Los niños no aprenden con disciplina impuesta a la fuerza, señor», replicó, sin poder contenerse. «Aprenden con paciencia y dedicación». El silencio que siguió fue gélido. Luisa, que estaba cerca, ahogó un jadeo. Nadie, absolutamente nadie, hablaba a Gabriel Santillana de esa manera. Los ojos oscuros del patrón se clavaron en ella con intensidad. «¿Me estás contradiciendo?». María sostuvo su mirada. «Le estoy dando mi opinión. Si no la valora, me la guardo para mí». Gabriel avanzó un paso hacia ella, su altura y su porte imponente, haciéndola sentir diminuta por un instante. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, pero en sus ojos no había diversión. «Ten cuidado, señorita Robles. En esta casa yo doy las órdenes». María sintió su pulso acelerarse, pero se negó a apartar la vista. «Entendido, patrón». Gabriel la observó por un momento más, como si quisiera descifrar qué demonios había detrás de esa actitud desafiante. Luego, sin decir una palabra más, se giró y salió del salón con pasos firmes. Luisa se acercó a María con una expresión alarmada. «Por Dios, muchacha, ¿qué crees que haces? Si sigues así no durarás ni una semana aquí». María tragó saliva, sintiendo cómo la tensión aún vibraba en su pecho. «No vine aquí a inclinar la cabeza, Luisa», susurró, más para sí misma que para la criada, y menos ante un hombre como él. Pero en el fondo, algo la inquietaba, porque en la mirada de Gabriel, entre su furia y su arrogancia, había algo más, una chispa peligrosa que ella no estaba segura de querer encender. Las campanas de la iglesia del pueblo repicaban a lo lejos cuando un carruaje negro, tirado por dos caballos de pelaje azabache, se detuvo frente a la hacienda santillana. Los sirvientes, que en ese momento realizaban sus labores diarias, intercambiaron miradas nerviosas y cuchicheos apresurados. Pocos en la hacienda ignoraban quién era la mujer que descendía con la elegancia de una reina destronada, pero aún temida. Vestida con un traje de viaje color borgoña, con faldas amplias y ajustado corsé, Adriana de Narváez bajó del carruaje con una gracia ensayada. Su silueta esbelta se delineaba bajo la tela fina, sus manos enguantadas de blanco apenas tocaban el abanico de encaje que sostenía con la misma frialdad que su mirada. Sus ojos, de un verde profundo e intimidante, recorrieron la fachada de la casona con la nostalgia de quien vuelve a un sitio que alguna vez creyó suyo. Un destello de determinación brilló en su rostro cuando fijó la vista en la gran puerta de madera tallada. «Es hora de poner las cosas en su lugar», susurró, con la sombra de una sonrisa en los labios. Uno de los mozos de la hacienda corrió a anunciar la llegada de la dama mientras los demás continuaban con sus labores, aunque con los oídos atentos. Adriana de Narváez no era cualquier visita. Era la mujer que, años atrás, había estado destinada a casarse con Gabriel Santillana. La mujer que él había dejado atrás sin una explicación, pero que nunca había aceptado aquella afrenta como definitiva. Cuando la gran puerta se abrió, el mayordomo la recibió con una reverencia formal. «Señorita de Narváez, el patrón la recibirá en el salón principal».
Adriana no respondió. Sus tacones resonaron con un eco altivo mientras atravesaba el vestíbulo, donde las alfombras persas suavizaban sus pasos. Al entrar al gran salón, se encontró con la misma escena de su última visita años atrás. Los muebles de madera oscura tallada, los candelabros de bronce con velas encendidas, los cuadros de paisajes europeos colgando en las paredes. Todo seguía en su lugar, excepto una cosa. Gabriel Santillana estaba ahí, pero ya no era el hombre que ella recordaba. Apoyado contra la chimenea, con su camisa de lino desabrochada en el cuello y una copa de brandy en la mano, parecía más rudo, más distante, pero también más atractivo en su arrogancia. Sus ojos se alzaron hacia ella con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que Adriana no pudo descifrar de inmediato. «Adriana», dijo finalmente, su voz grave y sin una pizca de emoción. Ella esbozó una sonrisa serena y avanzó con la seguridad de una mujer que no había venido a pedir, sino a reclamar. «Gabriel, querido, ha pasado demasiado tiempo». Él dejó la copa sobre la mesa con un gesto pausado. «Sí, y pensé que ese tiempo había cerrado ciertos asuntos». Adriana inclinó la cabeza con una expresión de dulzura calculada. «Los asuntos solo se cierran cuando ambas partes están de acuerdo, y yo nunca estuve de acuerdo con lo que hiciste». Gabriel no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en ella, como si midiera cada una de sus palabras. Finalmente, suspiró con impaciencia. «Dime la verdad, Adriana, ¿qué te trae de vuelta a mi casa?» Ella tomó asiento en uno de los sillones, acomodando su falda con delicadeza. «Regresar a lo que me pertenece». El silencio entre ambos fue tenso, cargado de un pasado no resuelto. Gabriel iba a responder, pero un suave murmullo al otro lado del salón atrajo su atención. María Robles acababa de entrar con una bandeja de té. Adriana entrecerró los ojos con una expresión felina, examinando a la desconocida con un interés peligroso. No le tomó más de un segundo notar algo que el resto de los sirvientes parecían ignorar. Aquella mujer no pertenecía a la servidumbre. María sintió la presión de la mirada de Adriana como un filo sobre su piel, pero mantuvo la compostura. «Su té, señor», dijo con voz firme, dejando la bandeja sobre la mesa. Gabriela sintió sin darle mayor importancia, pero Adriana no desvió la mirada de la institutriz. «No te había visto antes, ¿eres nueva?» María se giró hacia ella con la cabeza en alto. «Sí, señorita». Adriana esbozó una sonrisa cortés, pero sus ojos brillaban con otra intención. «Qué interesante. No sabía que en esta hacienda contrataban institutrices con modales tan refinados». La tensión en la habitación aumentó de inmediato. Gabriel levantó una ceja, como si apenas estuviera notando lo mismo. «Soy una mujer educada, pero sé cuál es mi lugar», respondió María con calma. Adriana se levantó acercándose con aire depredador. «Espero que así sea, porque en esta casa hay cosas que nunca cambian, y otras que no tienen cabida». Los dedos de María se crisparon sobre su falda, pero su rostro no mostró ninguna emoción. Gabriel, notando la incomodidad en el aire, intervino con tono seco. «María, puedes retirarte». La joven inclinó la cabeza sin una palabra y salió de la habitación. Sin embargo, antes de cruzar la puerta, sintió la mirada de Gabriel clavada en su espalda, como si algo dentro de él estuviera perturbado. Adriana esperó hasta que la institutriz desapareció del umbral antes de sonreír con triunfo. «Dime, Gabriel, ¿desde cuándo te interesan las sirvientas?» Él apretó la mandíbula, pero no cayó en la provocación. «No tengo interés en ella, solo es una empleada más». Adriana dejó escapar una risa suave y tomó su taza de té con elegancia. «Espero que sea así. Porque si descubro que alguna mujer sin nombre cree que puede interponerse en lo que me pertenece, no dudaré en recordarle su sitio». Gabriel no respondió, pero su mirada se endureció, porque, por primera vez, sintió que esas palabras iban dirigidas a alguien que no debería importar, pero que, de alguna forma, lo hacía. El viento soplaba con fuerza aquella tarde,
levantando remolinos de polvo sobre los caminos que rodeaban la hacienda santillana. Las nubes oscuras presagiaban tormenta, pero dentro de la casona, otro tipo de tempestad se cernía sobre quienes la habitaban. A varios kilómetros de allí, en un salón señorial de altos ventanales y alfombras traídas de Oriente, un hombre de cabellera grisácea y mirada severa golpeó con furia el escritorio de caoba. Su expresión, endurecida por la ira contenida, reflejaba la humillación que aún ardía en su pecho. Hernán Monteverde había recibido información precisa sobre el paradero de su hija. Su desaparición no había sido un accidente ni un acto de desesperación momentánea. Había huido, con premeditación, con astucia, y lo peor de todo, sin mirar atrás. Así que la muy insensata cree que puede escapar de su destino, murmuró entre dientes, recorriendo con los dedos un pergamino con el sello de un informante bien pagado. Refugiándose entre campesinos, bajo otro nombre. Su voz destilaba veneno. Valeria estaba en la hacienda santillana. «Vayan por ella», ordenó a sus hombres, con el tono de quien dicta una sentencia inapelable. «Traigan a esa niña ingrata a casa, aunque tengan que arrastrarla». 2 jinetes partieron de inmediato, con el deber de cumplir su voluntad sin cuestionamientos. La cacería había comenzado. Aquel mismo día, en la hacienda santillana, María Robles, como todos la conocían ahora, no tenía idea del peligro que se cernía sobre ella. Sin embargo, algo en el ambiente la inquietaba. Había notado las miradas extrañas de algunos sirvientes, los susurros a su paso, la manera en que incluso Luisa, la mujer que la había tratado con amabilidad desde su llegada, ahora la observaba con cierta cautela. Y no se equivocaba. Horas antes, una carta sellada con un lacre anónimo había sido entregada a manos del dueño de la hacienda. Gabriel la había recibido con curiosidad, pero al leer su contenido, su expresión se tornó inescrutable. Cuidado con los impostores, don Gabriel. No todo en su casa es lo que parece. El papel crujió entre sus dedos mientras lo cerraba con lentitud. ¿Quién le enviaba semejante advertencia? Y lo más importante, ¿a quién se refería? El crepúsculo se filtraba por los ventanales de la casa cuando Gabriel salió al patio con paso decidido. Su instinto le gritaba que la única persona en aquella hacienda que no encajaba del todo era María Robles. Decidido a observarla más de cerca, la siguió con la mirada mientras ella atravesaba el jardín en dirección a los establos. El viento agitaba su falda modesta de algodón beige y su silueta, aunque sencilla, no dejaba de despertar algo en él que no quería admitir. Lo que Gabriel no esperaba era encontrarla sola, con los hombros temblorosos y las manos apretadas contra el pecho. Se quedó de pie en la entrada del establo, oculto en la penumbra, observando cómo la mujer que hasta ahora había demostrado una entereza admirable, finalmente cedía al dolor en la más absoluta intimidad. «¿Quién te ha hecho llorar?». Su voz, aunque grave, no sonó como una orden. María levantó la cabeza de golpe, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, y se apresuró a secarlas con la manga de su vestido. «Nadie, señor», murmuró, volviendo el rostro para evitar su mirada. Gabriel avanzó lentamente, su instinto diciéndole que no debía inmiscuirse, pero algo en su interior empujándolo a hacerlo. «No me gusta que me mientan», dijo con firmeza. María cerró los ojos por un instante y suspiró. No podía hablar. No podía decirle cómo Adriana la había humillado frente a los sirvientes. Horas antes, la mujer de la alta sociedad había extendido su veneno con elegancia. «Vaya, qué interesante que alguien como tú haya encontrado un lugar en esta casa», había dicho Adriana en voz alta, asegurándose de que varios empleados la escucharan. «Espero que no olvides cuál es tu sitio. Las sirvientas no deben soñar con cosas que no les pertenecen». Las risitas ahogadas de las doncellas y las miradas de burla de los mozos habían sido suficientes para que el pecho de María se encogiera de vergüenza. Había soportado la humillación en silencio, pero el golpe a su dignidad había sido más fuerte de lo que imaginaba.
No es nada importante, señor, repitió, recomponiéndose. Solo ha sido un día difícil. Gabriel la observó en silencio. Sabía cuando alguien intentaba ocultar una herida. Escucha, María, dijo, apoyando una mano en un poste de madera cerca de ella. No sé lo que te dijeron, pero en esta casa nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. María lo miró con sorpresa, pero él continuó, con la misma seriedad en su voz. Si alguna vez alguien te hace daño, dímelo. Su corazón latió más rápido. ¿Por qué le ofrecía su protección? No era más que una institutriz, una mujer sin pasado, sin apellido, y sin embargo, por primera vez desde su llegada, sintió que no estaba sola. Gabriel sostuvo su mirada un momento más y luego, como si hubiera dicho más de lo que quería, se apartó. Ahora regresa a la casa, está oscureciendo. María asintió sin decir palabra y se giró para marcharse. Pero cuando cruzó la puerta del establo, se llevó consigo algo más que el alivio de haber sido defendida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien veía más allá de la farsa, más allá de la institutriz de nombre falso, y la reconocía por lo que realmente era. Valeria Monteverde. Lo que ninguno de los dos sabía era que, desde la oscuridad del patio, unos ojos celosos y llenos de resentimiento los habían observado. Adriana de Narváez cerró los dedos sobre su abanico de encaje con tanta fuerza que la tela crujió. «Así que es a ella a quien miras, Gabriel», murmuró con voz gélida. «Esto no quedará así». El cielo sobre la hacienda santillana se tornaba de un gris oscuro amenazante, como un manto de sombras que cubría la tierra con una tempestad inminente. Las primeras ráfagas de viento sacudían los campos, inclinando las espigas doradas del trigo y haciendo crujir las ramas de los árboles. Dentro de la casona, los sirvientes se apresuraban a cerrar ventanas y asegurar puertas. El aire olía a tierra mojada y azufre, un presagio del aguacero que caería en cualquier momento. En los establos, María Robles, o mejor dicho, Valeria Monteverde, luchaba con los cerrojos de madera que el viento había atascado. Había ido allí para resguardar a los caballos y asegurarse de que estuvieran a salvo de la tormenta, pero al intentar salir, la puerta se cerró con un golpe seco y brutal. Empujó con todas sus fuerzas, pero el agua ya comenzaba a caer, empapando la tierra y haciendo resbaladiza la madera de la puerta. Su respiración se aceleró, estaba atrapada. El sonido del trueno rasgó el cielo en un estruendo aterrador, y los caballos relincharon inquietos en sus establos. La lluvia golpeaba con furia el tejado de madera y tejas de barro cocido, creando un sonido ensordecedor. Valeria se abrazó a sí misma, sintiendo la tela húmeda de su vestido pegándose a su piel. De repente, entre el estruendo de la tormenta, escuchó el sonido de pasos pesados en el exterior. La puerta se abrió de golpe, y allí, enmarcado por el resplandor de un relámpago, estaba Gabriel Santillana. Su camisa de lino estaba pegada a su torso por la lluvia, y sus cabellos oscuros caían desordenados sobre su frente. En su expresión se mezclaban el enojo, la preocupación y algo más, algo que Valeria no supo nombrar de inmediato. «¿Qué demonios haces aquí?», gruñó, entrando y cerrando la puerta detrás de él con un golpe seco. Los caballos estaban inquietos. «Vine a asegurarme de que estuvieran bien», murmuró ella, apartando la mirada. Gabriel apretó la mandíbula. Su furia no era por la tormenta, ni por encontrarla allí, sino por el desconcierto que aquella mujer le provocaba. Desde que había llegado a su hacienda, se había convertido en un enigma que lo inquietaba de formas que no estaba dispuesto a admitir. Dio un paso hacia ella, su sombra proyectándose sobre su figura más pequeña. «Cada vez que intento alejarme de ti, algo me obliga a seguirte, y no sé si es porque desconfío de ti, o porque me estoy volviendo loco». Valeria sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. «No diga tonterías, patrón», susurró, dando un paso atrás, sintiendo la pared de madera contra su espalda. Gabriel la observó con intensidad. Había algo en su mirada, algo en la forma en que hablaba, que no encajaba con la de una simple institutriz. «¿Quién eres en realidad?»,
Su pregunta resonó con un trueno que estalló en el cielo al mismo tiempo. Valeria sintió su corazón latir con violencia. «Ya se lo he dicho, soy María Robles», contestó con una firmeza que solo una mujer que oculta algo podría tener. Gabriel rió, pero no había diversión en su expresión. Se inclinó levemente, acercando su rostro al de ella, desafiándola con su cercanía. «No me mientas, no tienes las manos de una sirvienta ni la actitud de una mujer del pueblo. Hablas con una educación que no corresponde a alguien de tu clase. ¿Quién eres realmente?». El pulso de Valeria se aceleró. Sabía que Gabriel la estaba acorralando, que cada vez estaba más cerca de descubrir la verdad. «Soy la mujer que usted contrató y nada más», respondió con un hilo de voz. Gabriel exhaló con frustración y antes de que ella pudiera reaccionar, su mano grande y áspera se posó en su mentón, obligándola a mirarlo. «No puedo sacarte de mi cabeza, maldita sea», susurró, con la respiración agitada. Valeria abrió los labios para protestar, pero fue entonces cuando sucedió. Gabriel inclinó el rostro y la besó. Fue un beso impulsivo, un choque de fuego y tormenta, de furia y deseo acumulado. Sus labios cálidos y demandantes la reclamaron con una intensidad que la hizo estremecerse. Valeria sintió cómo su cuerpo traicionaba su razón. Por un instante, se permitió perderse en el calor de aquel beso prohibido, en la fuerza de aquellos brazos que la aprisionaban contra la pared, en la sensación abrumadora de que estaba entregándose a algo inevitable. Pero la realidad la golpeó como un balde de agua helada. Con un jadeo entrecortado, lo empujó con ambas manos, separándose de él con los ojos brillantes de confusión y rabia. «¡No vuelva a hacer eso!», exclamó, llevándose la mano a los labios, aún temblorosos. Gabriel respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando con cada bocanada de aire. La frustración en su rostro era evidente, pero lo que más lo atormentaba era la sensación de haber probado algo que no podría olvidar. «Dime que no lo sentiste», susurró, su voz ronca, cargada de emoción. Valeria cerró los ojos un instante, como si su silencio pudiera borrar lo que acababa de suceder. Cuando volvió a mirarlo, su expresión era la de una mujer decidida a negar lo innegable. «Yo soy solo una sirvienta y usted es mi patrón. No vuelva a confundirse». Gabriel entrecerró los ojos. Podía ver la mentira en sus palabras, pero también la barrera que ella estaba levantando entre ellos. Ella dio media vuelta y salió del establo, con la tormenta aún rugiendo en el exterior. Gabriel se quedó allí, con los puños apretados y el sabor de su piel aún en sus labios. Y en ese momento supo que por mucho que lo intentara, María Robles, o quien fuera en realidad, se había convertido en su obsesión. La hacienda santillana resplandecía bajo la luz de los faroles y las velas, como si el mismo fuego de la noche ardiera en cada rincón de la gran casona. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, reían, brindaban y bailaban al son de un conjunto de músicos que ejecutaban un animado son jarocho. Son. El salón principal, adornado con guirnaldas de flores frescas y lámparas de cristal, vibraba con la algarabía de la nobleza que había acudido a la celebración organizada por Gabriel Santillana. El ambiente era de lujo y esplendor, con mesas colmadas de plata, vajilla fina y copas de cristal que reflejaban la luz como estrellas atrapadas. Las damas lucían vestidos de tafetán y satén, con corsés ajustados y mangas abullonadas que resaltaban sus figuras esbeltas. Los caballeros, con chaquetas de brocado y camisas de lino impecables, brindaban con copas de vino importado, mientras intercambiaban palabras altivas sobre política y negocios. Y entre ellos, moviéndose con discreción entre las sombras de la servidumbre, estaba María Robles, que no era otra sino Valeria Monteverde. Con un modesto vestido marrón de lino, con el cabello recogido en un moño sencillo y las manos cubiertas de ligeras manchas de harina tras haber ayudado en la cocina, nadie en esa sala imaginaría que ella no pertenecía al mundo de los sirvientes, sino al de los nobles que la rodeaban. Pero había alguien que lo sabía. Desde una esquina del salón, Adriana de Narváez
La observaba con ojos entrecerrados, como una cazadora que aguarda el momento perfecto para atacar. No había sido difícil descubrir la verdad sobre aquella mujer que había llegado a la hacienda envuelta en un aire de misterio. Había visto la manera en que Gabriel la miraba, había sentido el peligro que representaba para su posición. Desde el principio, Adriana de Narváez notó que la institutriz no encajaba del todo. No era solo su porte o la forma en que hablaba, sino los pequeños detalles que la delataban, la manera en que sostenía los cubiertos con una elegancia innata, su pronunciación refinada, el conocimiento que tenía de literatura y geografía, algo poco común en una mujer del pueblo. Movida por la sospecha y el resentimiento, Adriana utilizó los recursos de su posición para investigar. Escribió discretamente a conocidos en la ciudad, nobles que disfrutaban del chisme tanto como de una copa de vino caro. No tardó en recibir una respuesta que hizo que su sangre hirviera de triunfo. Valeria Monteverde, la hija del arruinado Hernán Monteverde, había desaparecido sin dejar rastro semanas atrás. La confirmación la hizo sonreír con frialdad. Todo encajaba. María Robles nunca había existido. Era Valeria Monteverde quien se escondía en la hacienda, disfrazada de institutriz como una vulgar farsante. No la desenmascararía en privado. No. La caída de una mujer como ella debía ser pública, humillante e irreversible, y la gran celebración de la hacienda era la ocasión perfecta. Así que esperó. Esperó con la paciencia de un depredador antes de atacar, y cuando la vio moverse entre los sirvientes, con esa altivez que trataba de ocultar, con la atención de Gabriel sobre ella más de lo que debería, supo que ya no había más espera. Era el instante de acabar con su farsa. Y ahora, con una copa de vino en la mano y una sonrisa apenas dibujada en sus labios, estaba lista para destruirla. Valeria Monteverde quedaría marcada para siempre. El momento llegó cuando Gabriel, tras ser insistido por varios de sus invitados, accedió a abrir el baile con Adriana. Era un gesto de cortesía, una reminiscencia de lo que alguna vez fueron. Mientras él la conducía por el salón, con movimientos elegantes y calculados, Adriana inclinó el rostro hacia él con una expresión maliciosa. «Es una velada encantadora, Gabriel», susurró con voz aterciopelada. «Pero temo que entre tus invitados hay alguien que no pertenece aquí». Gabriel arqueó una ceja, sin dejar de bailar. «No hablo de plebeyos ni campesinos», continuó ella, con una dulzura envenenada. «Hablo de impostores». Él frunció el ceño, pero antes de que pudiera cuestionarla, Adriana se separó de él con gracia y caminó hacia el centro del salón, alzando la voz para que todos la escucharan. «Queridos amigos, qué honor es estar aquí esta noche. Pero...» hizo una pausa dramática, deslizando su mirada por la multitud hasta fijarla en Valeria. «Me duele decir que no todos los presentes han sido invitados con honestidad». Un murmullo recorrió la sala como un viento helado. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entre nosotros hay alguien que ha ocultado su verdadero rostro», continuó Adriana. «Alguien que se ha hecho pasar por una humilde sirvienta cuando en realidad pertenece a una de las familias más conocidas de la alta sociedad». Los ojos de Gabriel se endurecieron. «Adriana, ¿de qué estás hablando?» Ella sonrió con triunfo y señaló directamente a Valeria. «De ella». El silencio fue absoluto. Todas las miradas se posaron sobre la joven institutriz, que sintió su mundo derrumbarse en un solo instante. «No puede ser», susurró una de las damas. «¿Es una broma?» Adriana avanzó con paso firme, y antes de que Valeria pudiera reaccionar, tomó el cordón que sujetaba su humilde delantal y lo arrancó con un tirón. «Damas y caballeros, les presento a Valeria Monteverde, hija de Hernán Monteverde». El impacto de aquellas palabras fue devastador. Las mujeres se llevaron las manos a los labios en un gesto de asombro. Los hombres entrecerraron los ojos con desconfianza y los sirvientes bajaron la cabeza, como si hubieran sido testigos de un sacrilegio. Pero la peor mirada de todas fue la de Gabriel Santillana.
Valeria lo miró, desesperada por explicarse, por encontrar en sus ojos una pizca de comprensión, pero solo vio furia. Él se acercó con pasos lentos, cada uno de ellos pesando como una sentencia. «Dime que no es cierto». Su voz era baja, pero cargada de peligro. Valeria tragó saliva. «Gabriel, yo...» «Dímelo», rugió. Ella cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, supo que no había forma de ocultarlo más. «Sí», susurró. «Soy Valeria Monteverde». Un jadeo de incredulidad recorrió la sala. Gabriel se apartó de ella como si su sola presencia le quemara. «Todo este tiempo», murmuró, su voz tan baja que solo ella pudo escucharlo, pero cargada de una ira contenida. «Todo este tiempo me has mentido». «No fue así», intentó responder, su voz quebrada por la desesperación. «Yo nunca quise engañarte». Él dejó escapar una risa amarga. «¿Nunca?», repitió con burla. «¿Esperas que te crea? ¿Después de haber fingido ser alguien que no eres?». La mirada de los presentes ardía sobre ella como llamas invisibles, quemándole la piel. Era un espectáculo, una farsa trágica en la que ella había sido desenmascarada sin piedad. «No solo te metiste en mi casa», continuó él, su tono volviéndose cada vez más peligroso. «Te metiste en mi vida». Valeria negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. «Gabriel, por favor». Pero él la ignoró. «Te metiste en el corazón de mis hijas». Un susurro recorrió el salón. Ese era el golpe final. Valeria sintió su alma romperse. «Camila, Elisa». «Yo las amo». Su voz tembló, pero sus palabras resonaron con verdad. «No planeé nada de esto, pero ellas se convirtieron en mi vida». Gabriel frunció el ceño. «No hables de ellas». «No puedo evitarlo», sollozó. «Camila y Elisa son lo único que me queda. Ellas me dieron un hogar cuando creí que no tenía uno». El rostro de Gabriel se endureció, pero sus ojos destellaron con algo más que furia. Había dolor, una lucha interna que no quería admitir. «No digas sus nombres», susurró con veneno. «No mereces mencionarlas». «Ellas me necesitan», exclamó Valeria, sin importarle quién la escuchara. «¿No lo ves? Camila me busca cada día para leer juntas. Elisa me pide que la abrace cuando tiene miedo por la noche. ¿Cómo puedes quitarme eso? ¿Cómo puedes quitárselas a ellas?». Los susurros entre los invitados se intensificaron. Algunos parecían conmovidos por sus palabras, otros disfrutaban de la escena como si fuera un espectáculo de teatro. Gabriel cerró los ojos un momento, su mandíbula tensándose. Por un instante pareció dudar. Pero cuando los abrió, su decisión estaba tomada. «No voy a echarte de mi hacienda, Valeria». La esperanza parpadeó en los ojos de ella. «Pero a partir de ahora», su tono se tornó gélido, «ya no serás la institutriz de mis hijas». El aire abandonó sus pulmones. «No. A partir de hoy serás una simple criada». Los suspiros de los invitados se mezclaron con risas contenidas. Adriana sonrió con un placer malicioso. «No», repitió Valeria, sintiendo que todo se derrumbaba a su alrededor. «No puedes hacerme esto». Gabriel inclinó la cabeza, acercándose un poco más, dejando que sus palabras fueran solo para ella. «Si tanto querías vivir como una plebeya, ahora tendrás la oportunidad de hacerlo». Valeria sintió las lágrimas caer por sus mejillas, pero no dijo nada más. Ya no tenía derecho a suplicar. Gabriel se giró y, sin mirarla una vez más, salió del salón con la frialdad de un hombre que acababa de arrancarse un pedazo del alma. Las miradas sobre ella eran un peso insoportable. Valeria bajó la cabeza, con el corazón hecho trizas. En algún lugar de la hacienda, en un cuarto iluminado solo por la suave luz de una vela, Camila abrazaba su almohada, esperando a que Valeria llegara para contarle una historia, sin saber que esa noche, y muchas otras por venir, esperaría en vano. Mientras tanto, en su cuna, Elisa murmuraba su nombre entre sueños, con la certeza inocente de que al despertar,
ella estaría allí. Pero no lo estaría. Esa noche, Valeria Monteverde dejó de existir, y en su lugar nació una criada sin nombre, sin voz y sin derecho a reclamar lo que más amaba en el mundo. El amanecer trajo consigo un frío inusual a la hacienda santillana, como si el destino mismo anunciara la desdicha que seguiría a la noche anterior. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Valeria se puso de pie en la pequeña habitación de los sirvientes, su cuerpo aún entumecido por haber dormido sobre un jergón delgado, sin más abrigo que un viejo chal que alguien le había dado por piedad. La ropa que le habían asignado era una burda falda de algodón gris y una blusa sin forma, de tela áspera y deshilachada. Nada quedaba de la mujer que, días atrás, había caminado con dignidad por los pasillos de la hacienda. Ahora, con el cabello atado de cualquier manera y los zapatos gastados, parecía no ser más que una sombra de lo que alguna vez fue. Luisa, la encargada de los sirvientes, le lanzó un balde de agua y un cepillo de cerdas gruesas. «Hoy limpiarás los establos». El olor penetrante del estiércol le golpeó el rostro cuando entró en la caballeriza. Nunca antes había hecho un trabajo como ese, pero no se permitió flaquear. Con los labios apretados y la dignidad herida, se arrodilló en el suelo de tierra y comenzó a restregar con fuerza, sintiendo cómo el esfuerzo le quemaba los músculos. Afuera, las risas de las doncellas y los mozos resonaban entre las paredes. Algunos la miraban con desprecio, otros con burla, como si su sufrimiento fuera la mayor de las diversiones. ¿Qué se siente pasar de dama a criada?, se burló una joven mientras dejaba un cubo de agua junto a ella. ¿No prefieres volver a tu mansión con tu papi? Valeria no respondió. No les daría el gusto de verla rota. Pero el verdadero dolor no venía de las humillaciones, ni del trabajo agotador. Venía del silencio de la casa, del eco vacío de la ausencia de Camila y Elisa. La primera noche después de su caída, Camila esperó despierta hasta muy tarde, convencida de que Valeria entraría a su habitación para leerle un cuento, como siempre hacía. Pero nadie llegó. Al tercer día, Elisa se negó a comer. Lloraba en su cuna, llamándola con su vocecita angustiada. «Quiero a María», susurraba entre sollozos, mientras la nana intentaba calmarla. Y cuando Camila finalmente entendió que su institutriz no volvería, fue directa a enfrentar a su padre. Gabriel estaba en su despacho, de pie junto a la chimenea, con un vaso de brandy en la mano, cuando su hija irrumpió sin previo aviso. A pesar de ser solo una niña de 8 años, su expresión era tan severa que por un momento le recordó a su madre. «¿Qué has hecho con María?». Gabriel giró con lentitud, sorprendido por la dureza en su tono. «No es asunto tuyo». «Sí lo es». Su pequeña voz vibraba con enojo. «Elisa no para de llorar. ¿No te importa?». Gabriel apretó la mandíbula. Claro que le importaba. No era ajeno a la tristeza en los ojos de sus hijas, pero no podía mostrarse débil. No después de la traición de Valeria. «Ella nos mintió, Camila. No era quien decía ser. Su nombre no es María, sino Valeria». Pero la niña no se dejó convencer. «No nos mintió a nosotras, nos quiere». Las palabras lo golpearon con fuerza. ¿Era cierto? Intentó convencerse de que Valeria nunca había sentido nada genuino, que solo estaba en la hacienda para engañarlo. Pero si eso era verdad, ¿por qué soportaba la humillación sin quejarse? ¿Por qué no intentaba huir? ¿Por qué sus hijas la extrañaban con tanta desesperación? La confusión crecía dentro de él como una sombra incontrolable. Adriana, al notar su tormento interno, se acercó con su dulce veneno. «¿Vas a dejar que te manipule otra vez?», susurró, deslizándose cerca de él con la confianza de quien se siente dueña de la situación. «Esa mujer jugó contigo y ahora se gana la lástima de tus hijas. No caigas en su trampa». Gabriel apretó el vaso entre sus dedos. Adriana tenía razón. ¿O no? Esa misma tarde, al pasar por el establo, vio a Valeria. Estaba de rodillas, restregando el suelo con fuerza, las manos enrojecidas y cubiertas de mugre.
Sus pies se detuvieron. Por un instante, solo por un instante, sintió la tentación de acercarse a ella. Pero entonces, Valeria levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Los ojos de Gabriel, oscuros y fríos, encontraron los de ella, llenos de una tristeza infinita. Pero no había súplica en su expresión, no había rencor, ni ira, solo una aceptación silenciosa. Eso lo enfureció más de lo que esperaba. No la soportaba, no soportaba verla así. Y sin decir una sola palabra, se alejó, dejando tras de sí el sonido de su propio conflicto interno, que resonaba en su cabeza como un eco inquebrantable. Lejos de allí, en una mansión imponente en la ciudad, Hernán Monteverde terminaba de leer el informe que había recibido de sus hombres. Un tic de molestia crispó su mandíbula. «¿Así que sigue en la hacienda?» «Sí, señor», respondió su mano derecha. «Pero no como institutriz. Ha sido reducida a una simple criada». Hernán dejó escapar una carcajada seca. «Ese bastardo de Santillana es más cruel de lo que pensaba. ¿Desea que la saquemos de ahí de inmediato?» Hernán negó con la cabeza con una sonrisa calculadora en los labios. «No, un escándalo ahora solo perjudicaría mi nombre. Necesitamos hacerlo de manera discreta». Su mirada se perdió en el fuego de la chimenea. «Planearemos todo con cuidado, y cuando menos lo espere, Valeria volverá a donde pertenece». Su hija podía odiarlo, podía resistirse, pero esta vez no habría escapatoria. La hacienda dormía bajo la luz pálida de la luna. El silencio de la noche solo era roto por el sonido del viento arrastrando las hojas secas por los pasillos de piedra y el lejano relincho de los caballos en los establos. En la gran casona, todas las luces estaban apagadas, excepto por la tenue llama de una vela que iluminaba un rincón de la cocina. En el suelo de piedra fría, Valeria yacía completamente exhausta, su cuerpo rendido por el cansancio de un día de trabajo brutal. Sus manos estaban ásperas, con pequeñas heridas abiertas por el roce constante con los cepillos de limpieza. Sus párpados pesaban, pero el sueño nunca llegaba del todo. Apenas sentía su propio cuerpo cuando un susurro quebró la calma. «María». La vocecita temblorosa de Elisa la hizo abrir los ojos de inmediato. En la penumbra, vio la pequeña figura de la niña parada en la entrada de la cocina, abrazando una manta y frotándose los ojos somnolientos. «Elisa», susurró Valeria, incorporándose con esfuerzo. Pero antes de que pudiera moverse, la niña corrió hacia ella y se arrojó en sus brazos, aferrándose a su vestido con una fuerza desesperada. «No quiero dormir sin ti», murmuró, su cuerpecito temblando. «No me gusta cuando no estás». El corazón de Valeria se hizo añicos. Apretó a la pequeña contra su pecho, acariciándole el cabello con ternura, sintiendo su fragilidad y su amor en cada sollozo contenido. «Estoy aquí, mi amor», susurró besándole la frente. «No voy a dejarte». Elisa la miró con sus ojitos brillantes de lágrimas. «¿Promesa?» Valeria tragó con dificultad. Quería prometerle que nunca la dejaría, que siempre estaría con ella, que la protegería como si fuera su propia hija. Pero no podía. La promesa se quedó atrapada en su garganta cuando unos pasos firmes y decididos resonaron en el pasillo. La silueta de Gabriel Santillana apareció en la entrada de la cocina, con el ceño fruncido y la mirada oscura como la noche. «¿Qué está pasando aquí?» Elisa se aferró con más fuerza a Valeria, escondiendo el rostro en su pecho. Valeria sintió su pequeño cuerpo estremecerse de miedo y eso le hizo hervir la sangre. «No la regañes», dijo con suavidad pero con firmeza. «Solo me buscó porque no puede dormir». Gabriel avanzó con pasos lentos, observando la escena ante él. Su hija menor, tan pequeña, tan indefensa, refugiándose en la mujer que él había condenado. «Elisa», dijo con voz tensa, «es tarde. Vamos a tu habitación». Pero la niña negó con la cabeza, aferrándose aún más a Valeria. «No quiero». Gabriel sintió un peso aplastante en el pecho. «No puedes quedarte aquí», insistió. Elisa levantó el rostro,
con lágrimas recorriendo sus mejillas redondas. ¿Por qué no? ¿Porque es una criada? Susurró con inocencia, pero su voz temblaba de rabia infantil. No quiero que sea una criada. Quiero que sea María. ¡Mi María! Gabriel sintió como si un puñal le atravesara el alma. Pero el golpe final llegó segundos después, cuando Camila apareció en la puerta con los brazos cruzados y los ojos brillando con furia. «Mamá estaría decepcionada de ti». El silencio cayó como una sentencia. Gabriel sintió que su cuerpo se tensaba. Camila nunca mencionaba a su madre. Había aprendido a vivir con la ausencia, con la sombra de su recuerdo. Pero ahora, con su pequeña estatura y su voz desafiante, parecía dispuesta a herirlo de la única forma que sabía que podía. «Mamá no trataba mal a las personas que nos querían», continuó, sin apartar su mirada de él. «Mamá no nos alejaba de la gente que nos hacía felices». Gabriel sintió la culpa expandirse por su pecho, helándole la sangre. Las palabras de su hija lo golpearon con más fuerza que cualquier puñetazo. Miró a Valeria. Ella no decía nada. No lo miraba con súplica, ni con reproche, solo con resignación. Y eso fue peor. Pero antes de que pudiera hablar, un grito lejano se escuchó desde el patio. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Elisa se estremeció entre sus brazos y Camila dio un paso atrás. Gabriel giró bruscamente hacia la puerta. Los gritos venían de la servidumbre. Y entonces, el sonido de cascos y el relincho de caballos rompieron la calma de la hacienda. El tiempo pareció ralentizarse cuando Gabriel entendió lo que estaba pasando. No. Valeria apenas tuvo tiempo de procesarlo. Todo sucedió en segundos. Las puertas de la hacienda se abrieron de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió en la propiedad, moviéndose con precisión. Gabriel desenfundó su pistola, pero el sonido de un forcejeo lo hizo girar bruscamente. ¡Valeria!, gritó Camila. Valeria sintió un brazo fuerte sujetarla por la cintura y un trapo húmedo cubrirle la boca. El olor dulzón del cloroformo la invadió de inmediato, mareándola, robándole la conciencia. ¡No!, gritó Gabriel lanzándose hacia ella. Pero los hombres eran rápidos. Antes de que pudiera alcanzarlos, ya la estaban subiendo a un caballo. Los gritos de Camila y Elisa llenaron la noche. ¡No se la lleven! Gabriel disparó, pero los secuestradores eran hábiles. Con un último empujón, el caballo se alzó en dos patas y emprendió la huida, llevándose con él a Valeria, cuya figura se desvaneció en la oscuridad. Las niñas sollozaban, tratando de correr tras ella, pero Gabriel las sujetó con fuerza. Sentía el corazón martillándole en el pecho, la furia subiendo como una tormenta en su interior. «¡Vuelve, maldito bastardo!», rugió, pero los hombres ya se habían perdido en la distancia. Elisa enterró el rostro en su pecho, gritando: «¡Devuélvemela, papá! ¡Devuélvemela!». Gabriel sintió un nudo de desesperación en la garganta. El miedo en los ojos de sus hijas lo desgarraba. Por primera vez, una certeza brutal se alojó en su pecho. No podía perder a Valeria. No importaba cuánto hubiera querido negarlo. No importaba el resentimiento, el orgullo, la traición. Si no la recuperaba, jamás se perdonaría. La noche aún cubría la hacienda santillana, cuando Gabriel montó su caballo con furia contenida, listo para partir. Su pecho ardía con una rabia que nunca antes había sentido. Valeria había sido arrebatada de su casa, de sus hijas, y lo único que lo impulsaba en ese momento era la necesidad de recuperarla. A su alrededor, un grupo de sus hombres más leales sujetaba con firmeza las riendas de sus caballos, preparados para seguirlo sin preguntas. Era una cacería, y él no iba a detenerse hasta encontrar a su presa. Pero antes de que pudiera salir del patio principal, una figura elegante y calculadora bloqueó su camino. Adriana de Narváez se erguía en el umbral con su vestido de terciopelo azul oscuro, su cabello recogido con una perfección impecable y sus ojos destellando con malicia. La luz de los faroles reflejaba el oro de sus pendientes largos y la delicada cadena que adornaba su cuello, pero su belleza
No tenía calidez, solo frialdad y veneno. ¿A dónde crees que vas con tanta prisa, Gabriel? Su voz era suave, pero en su tono había una advertencia latente. Gabriel jaló las riendas de su caballo, deteniéndose de golpe. No tenía tiempo para esto, pero algo en la manera en que ella lo miraba le dijo que no debía ignorarla. «No estoy de humor para juegos, Adriana», gruñó. «Aparta tu camino». Ella sonrió, como si hubiera esperado esa reacción. Caminó con calma hasta quedar a su lado, apoyando los dedos enguantados en la silla del caballo. «Si te vas tras ella, lo perderás todo». Gabriel se giró hacia ella con una mirada afilada. «¿De qué demonios estás hablando?» Adriana se inclinó un poco más, asegurándose de que solo él la escuchara. «De lo que intentaste olvidar pero que nunca desapareció». Los músculos de la mandíbula de Gabriel se tensaron. Una corriente helada recorrió su espalda. Adriana lo miró con satisfacción. Sabía que lo había golpeado donde más dolía. «Si cruzas esas puertas para buscar a esa mujer, voy a contarle a la sociedad lo que escondes», susurró con deleite. «Y no habrá vuelta atrás». El aire se volvió denso, pesado. Gabriel apretó las riendas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No te atreverías». Su voz fue apenas un gruñido. Adriana lo contempló con una sonrisa ladina. «Oh, claro que sí, yo nunca pierdo». El silencio se extendió entre ambos como una daga en el cuello. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel sintió una duda real. Si Adriana hablaba en serio, su vida tal como la conocía podría derrumbarse. Pero antes de que pudiera responder, un grito infantil rompió la tensión. «¡Papá!». Camila apareció en el umbral de la puerta principal, su pequeña figura apenas iluminada por la luz de los faroles. Estaba descalza, con su camisón de dormir arrugado, y sus ojos ardían con furia y lágrimas contenidas. «Si no la traes de vuelta, no vuelvas a casa». El impacto de esas palabras fue más fuerte que cualquier amenaza. Gabriel se sintió como si le hubieran dado un golpe directo en el pecho. Su hija, su propia sangre, le estaba dando un ultimátum. Adriana también lo notó. Vio la forma en que los ojos de Gabriel se endurecieron, en cómo su respiración se volvió más pesada. Por primera vez, sintió que podía perder. Gabriel se inclinó en la silla del caballo y la miró fijamente. «Haz lo que quieras, Adriana, pero si crees que puedes detenerme es que no me conoces en absoluto». Dicho esto, jaló las riendas y espoleó al caballo con fuerza. Los cascos resonaron contra la tierra húmeda, y los hombres lo siguieron a toda velocidad, dejando atrás la hacienda, la amenaza de Adriana y el pasado que tanto había intentado ocultar. Mientras la silueta de Gabriel desaparecía en la noche, Camila permaneció en el umbral, su pequeño rostro reflejando algo que nunca antes había sentido: esperanza. Adriana, en cambio, apretó los puños. No había perdido la partida, pero por primera vez en su vida, tampoco la tenía completamente ganada. Lejos de allí, en la casona de los Monteverde, Valeria abrió los ojos lentamente. El primer aroma que percibió fue el del incienso quemado, una esencia densa y sofocante que impregnaba el aire de la habitación. El segundo fue el de su propio miedo. Intentó moverse, pero sus muñecas estaban atadas con una fina cuerda de seda. Sus ojos recorrieron la habitación, un gran ventanal cerrado con barrotes, un candelabro con velas encendidas, un vestido de novia cuidadosamente colocado sobre una silla. Se le revolvió el estómago. La puerta se abrió y la imponente figura de Hernán Monteverde cruzó el umbral con la calma de un hombre que ya había ganado la batalla. «Has descansado lo suficiente», su voz resonó con firmeza. «Pronto serás la esposa de don Esteban Almanza». Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «No me casaré con él». Hernán avanzó lentamente, cruzando las manos a la espalda. «No tienes opción, hija. Te has convertido en una vergüenza para nuestra familia». Valeria lo miró con odio. «Siempre fui una vergüenza para ti, padre. Esto no cambia nada».
La bofetada llegó sin advertencia. El golpe le giró el rostro, y el ardor se extendió como fuego sobre su piel. «No te atrevas a hablarme así», gruñó Hernán con los ojos llenos de rabia contenida. «Si quieres que las cosas sean fáciles para ti, obedecerás». Valeria escupió sangre al suelo, pero cuando volvió a mirarlo, su determinación seguía intacta. «Puedo morir antes de casarme con él». Hernán la contempló por un instante y luego sonrió con frialdad. «No morirás, Valeria, pero puedo asegurarme de que alguien más sí lo haga». El corazón de Valeria dio un vuelco. «No te atreverías». «¿Estás segura?», susurró con crueldad. «Esa criaturita, Elisa, ¿no? Se ve tan frágil, tan indefensa». Valeria sintió el pánico invadirla. «¡No la toques!». Hernán sonrió con satisfacción. «Entonces compórtate como la hija que se espera que seas». Dicho esto, se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta con llave. Valeria se quedó de pie, temblando, con el rostro ardiendo y el alma hecha pedazos. Ya no podía pensar solo en su propio destino. Si Hernán se atrevía a cumplir su amenaza, Elisa corría peligro. Y no lo permitiría. La única esperanza que tenía era que Gabriel viniera por ella antes de que fuera demasiado tarde. Pero después de lo que había pasado entre ellos, ¿vendría? La noche envolvía la ciudad en un manto de sombras y penumbra, pero Gabriel Santillana cabalgaba como si el mismo fuego del infierno ardiera en su pecho. Cada latido de su corazón era un grito de rabia, cada respiro una promesa de que no descansaría hasta traer de vuelta a Valeria. Los cascos de los caballos golpeaban las calles empedradas con fuerza, resonando como tambores de guerra. A su lado, sus hombres más fieles lo seguían en silencio, con las armas listas. Sabían que aquella no era una simple visita a la casa Monteverde, era una batalla. Cuando las altas puertas de la mansión aparecieron en el horizonte, Gabriel no dudó. «¡Abran!», rugió, desmontando de un solo salto y golpeando la gran puerta de madera con el puño. Los criados se sobresaltaron, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se abrió y allí estaba Hernán Monteverde, esperándolo como si hubiera sabido que vendría. Su silueta se recortaba contra la luz cálida del interior de la casona. Vestía con la elegancia habitual, pero había algo en su mirada, un destello de satisfacción que hizo que Gabriel apretara los puños. «Vaya, Santillana», murmuró Monteverde con una sonrisa torcida. «Sabía que serías lo suficientemente estúpido para venir». Gabriel avanzó un paso, sus botas resonando sobre el mármol del vestíbulo. «No tengo tiempo para tus juegos, Monteverde. Dime dónde está Valeria». El hombre soltó una carcajada seca. «¿Con qué derecho vienes a exigir algo en mi casa?», espetó con desdén. «Primero la conviertes en sirvienta, la humillas, la destrozas, y ahora finges ser su salvador». Gabriel sintió el golpe de esas palabras en su conciencia, pero no podía detenerse ahora. «Lo que haya pasado entre nosotros no te concierne. He venido por ella». Monteverde cruzó los brazos con aire de suficiencia. «Llegas tarde. En pocas horas estará casada con don Esteban Almanza». El mundo de Gabriel se sacudió con furia. «No». «Sí». Monteverde se inclinó hacia él con burla. «Y no puedes hacer nada para impedirlo». Antes de que pudiera responder, una carcajada femenina rompió el aire. Gabriel se giró de inmediato, sus ojos oscureciéndose de incredulidad. Desde las sombras del vestíbulo, Adriana de Narváez emergió con una sonrisa venenosa, vestida con un elegante traje de terciopelo granate, su cabello recogido en un moño perfecto y la satisfacción reflejada en cada facción. Gabriel la miró con una mezcla de rabia y sorpresa. «¿Qué demonios haces aquí?». Adriana se acercó con pasos elegantes, disfrutando de su desconcierto. «Vine a presenciar tu humillación, querido», susurró, con dulzura envenenada. «¿Acaso pensaste que dejaría que arruinaras esto?». Gabriel apretó los puños. «No es tu asunto, Adriana». Ella inclinó la cabeza con fingida inocencia. «Oh, pero sí lo es».
Dio un paso hacia él y con voz baja susurró unas palabras que lo congelaron en el sitio. «Si das un paso más, lo contaré todo». Gabriel sintió la sangre helársele en las venas. No podía ser. No ahora. Adriana le sonrió, disfrutando de su reacción. «Sabes que puedo hacerlo», continuó en un murmullo. «Y cuando lo haga, perderás todo lo que eres». Hernán Monteverde observó la escena con diversión. «Qué dilema, ¿verdad, Santillana? ¿Vas a arriesgarlo todo por una mujer que ya no te pertenece?» Gabriel cerró los ojos un instante. Si Adriana revelaba su secreto, su vida cambiaría para siempre. Pero entonces un sonido lo sacó de su parálisis. Un sollozo ahogado. Se giró hacia la escalera y la vio. Valeria estaba allí, de pie en el descanso de la escalera, vestida con un majestuoso traje de novia blanco, su silueta envuelta en el resplandor de las velas. Pero no era la imagen de una mujer a punto de casarse, era la imagen de una condenada. Sus manos temblaban sobre la falda de seda, sus ojos estaban enrojecidos y su expresión no mostraba más que resignación. «Valeria», susurró Gabriel, sintiendo un nudo en la garganta. Ella negó con la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. «No puedes hacer nada, Gabriel». Él frunció el ceño. «No voy a permitir esto». «No tienes opción», susurró ella con la voz rota. «Si no lo hago, él lastimará a Elisa». Gabriel sintió un escalofrío de rabia pura. Monteverde se encogió de hombros. «Es una niña frágil. Un accidente podría pasarle en cualquier momento». La furia estalló dentro de Gabriel como un incendio voraz. En un parpadeo, se abalanzó sobre Monteverde y lo golpeó con tal fuerza que lo arrojó al suelo. El sonido del impacto resonó en toda la mansión. «¡Bastardo!», rugió, golpeándolo otra vez, con la furia de un hombre que había llegado a su límite. Monteverde escupió sangre y sonrió con burla. «Eres un idiota, Santillana. Jamás te dejarán llevártela». Antes de que Gabriel pudiera golpearlo de nuevo, un disparo retumbó en el vestíbulo. Se giró bruscamente. En la puerta de la casa, un grupo de hombres armados con chaquetas negras había entrado. Uno de ellos bajó el arma lentamente. «Venimos por la novia». Gabriel sintió el mundo estremecerse a su alrededor. Se giró hacia Valeria, pero ya era demasiado tarde. Dos hombres la sujetaron por los brazos. Ella gritó su nombre, forcejeando, pero la arrastraron sin piedad. Mientras esto sucedía, los hombres leales a Gabriel se enfrentaban a los guardias de Monteverde en la entrada de la casa, tratando de abrirse paso entre ellos. Hubo forcejeos, puñetazos y gritos. Uno de sus hombres logró desarmar a un guardia, pero los invasores eran demasiados. «¡Don Gabriel!», gritó uno de sus hombres. «¡Nos superan en número!». Gabriel intentó correr hacia Valeria, pero fue derribado por dos hombres al mismo tiempo. Valeria siguió luchando, pero la sacaron de la casa a la fuerza, su vestido de novia arrastrándose sobre los escalones como un sudario. Monteverde, aún en el suelo, se limpió la sangre del labio y miró a Gabriel con burla. «Te dije que no podías hacer nada». Gabriel lo fulminó con la mirada. Su corazón latía con rabia, con desesperación. Escuchó los cascos de los caballos alejándose. Valeria estaba siendo llevada a la iglesia. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no había duda en su mente. Se levantó de golpe y tomó las riendas de su caballo. «¡Vamos!», rugió a sus hombres. «No dejaremos que esa boda se lleve a cabo». Espoleó al animal con furia y salió al galope con la noche rugiendo a su alrededor. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, pero haría arder la iglesia antes de dejar que Valeria fuera de otro hombre. El sonido de los cascos resonaba en la calzada de piedra con furia descontrolada. El viento cortaba su rostro, pero Gabriel no sentía nada. Sus manos sujetaban con fuerza las riendas mientras su caballo avanzaba a toda velocidad, devorando la distancia que lo separaba de la iglesia. Cada segundo que pasaba era una maldición. Si no llegaba a tiempo, Valeria sería esposa de otro hombre. Los hombres que lo seguían cabalgaban con la misma intensidad, pero Gabriel no podía pensar en ellos.
solo tenía un objetivo. A lo lejos, las campanas repicaban. Había comenzado. La iglesia se alzaba imponente sobre la plaza, sus grandes puertas de madera abiertas de par en par para recibir a los invitados. Las carrozas de la alta sociedad estaban alineadas en la calle, sus dueños dentro del templo, presenciando lo que sería el evento del año. Gabriel no desaceleró. Si tenía que atravesar esas puertas a la fuerza, lo haría. A escasos metros de la entrada, tiró de las riendas con violencia y saltó del caballo aún en movimiento. Sus botas golpearon el suelo y, sin esperar a nadie, corrió por los escalones de piedra. Dentro de la iglesia, todo era un espectáculo de solemnidad y decadencia. Los enormes candelabros dorados iluminaban las paredes adornadas con frescos, las columnas de mármol se alzaban majestuosas, y la alfombra carmesí llevaba directamente hasta el altar, donde el destino de Valeria estaba a punto de sellarse. Ella estaba allí, de pie junto a don Esteban, su silueta envuelta en un espléndido vestido de novia de encaje marfil. Pero no había luz en su mirada. Sus labios estaban pálidos, sus manos temblaban levemente sobre el ramo de flores blancas. Parecía una estatua, una prisionera vestida de gala. El sacerdote ya tenía abierta la Biblia, preparándose para pronunciar las palabras que la condenarían. Si alguien tiene una objeción a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. El eco de la frase aún flotaba en el aire cuando la voz de Gabriel rompió la solemnidad del momento. «Detengan esta boda». Un suspiro colectivo se esparció entre los invitados. Las cabezas se giraron de inmediato hacia la entrada, donde Gabriel estaba de pie, con el pecho agitado y la mirada llameante. Don Esteban se irguió con furia, su rostro crispado en un gesto de incredulidad. «Esto es un ultraje». Gabriel avanzó por el pasillo, sin miedo, sin detenerse. «No permitiré que esta boda se lleve a cabo». Los murmullos crecieron en intensidad. Las damas se cubrían la boca con sus abanicos. Los caballeros intercambiaban miradas escandalizadas. Valeria lo miraba con los ojos abiertos, como si su mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, una risa baja y helada se escuchó desde el otro lado del altar. «Sabía que no te quedarías quieto, Gabriel». Adriana de Narváez se levantó de su asiento, con la gracia de una reina en su trono, y avanzó lentamente hacia el centro de la iglesia. Su vestido de satén borgoña destellaba bajo la luz de los candelabros, y su sonrisa era la de una mujer que tenía la partida ganada. «Si detienes esta boda», su voz resonó con precisión calculada, «diré la verdad sobre ti delante de todos». Un nuevo silencio mortal se apoderó del templo. Gabriel sintió su pecho tensarse. Adriana inclinó levemente la cabeza, disfrutando del momento. «¿Qué crees que hará Valeria cuando lo sepa?» Su tono goteaba veneno. «¿Qué crees que dirá esta honorable sociedad cuando descubra quién eres realmente?» Los murmullos crecieron. Los invitados, siempre hambrientos de escándalo, ahora tenían un espectáculo aún más grande ante ellos. Valeria, pálida en el altar, encaró a Gabriel con confusión. «¿De qué está hablando?» Gabriel se mantuvo en silencio. Pero Adriana no esperaría más. Este era el golpe final. «Damas y caballeros», su voz se proyectó por el templo. «Todos ustedes admiran a Gabriel Santillana, el poderoso hacendado, pero lo que no saben es que es un impostor». El escándalo explotó en el ambiente. Gabriel no es un Santillana. Su madre traicionó a su esposo con un bandido, un asesino. Ese es su verdadero origen. Las damas jadeaban, los hombres murmuraban entre sí. Monteverde escondía una sonrisa satisfecha. Don Esteban se volvió hacia Gabriel con desprecio. «Si esto es cierto, no eres más que un usurpador». Adriana continuó cruel y venenosa. Don Arturo Santillana, el hombre al que todos veneraban, no tuvo más opción que criarlo como propio para salvar la honra de su esposa, pero nunca lo aceptó realmente. Siempre supo que su apellido era una mentira. El corazón de Gabriel latía con rabia. Valeria lo miró, buscando en sus ojos una negación,
una explicación, pero Gabriel no negó. ¿Es verdad? Su voz era apenas un susurro. El silencio pesaba entre ellos. Sí, admitió finalmente. Adriana sonrió con satisfacción. Ahora dime, Valeria, ¿seguirás a su lado? Todos los ojos se volvieron hacia ella. Y entonces un grito infantil rasgó el silencio. ¡No, papá! Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y dos pequeñas figuras irrumpieron en el pasillo central. Camila y Elisa corrieron con todas sus fuerzas, con los rostros bañados en lágrimas. Sin dudarlo, se lanzaron a los brazos de Valeria. «¡No te cases!», solzó Elisa, enterrando su carita en el vestido de novia. «Vuelve a casa con nosotros», imploró Camila. Valeria la sostuvo con fuerza, su corazón desbordándose de amor. Entonces, levantó la vista y su mirada se encontró con la de Gabriel. Y ella comprendió. No importaba el pasado, no importaba la sociedad. Ella siempre supo quién era Gabriel en su corazón. Con una decisión firme, Valeria soltó el ramo y lo dejó caer al suelo de la iglesia. «No me casaré con don Esteban», declaró, su voz resonando con fuerza. Los suspiros de los invitados se mezclaron con el murmullo de sorpresa. Gabriel cruzó el pasillo y se detuvo frente a Valeria. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «¿De verdad? ¿Estás eligiéndome a mí?» Gabriel tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Siempre serás tú, Valeria». Y ante la mirada atónita de la sociedad, la besó con la pasión de un hombre que había encontrado su destino. Monteverde y Esteban abandonaron la iglesia con la humillación reflejada en sus rostros. Adriana, furiosa, fue derrotada por la misma sociedad que solía alabarla. Y en el centro de la iglesia, Gabriel, Valeria y sus hijas permanecieron abrazados. El futuro no sería fácil, habría batallas que librar, obstáculos que enfrentar. Pero esta vez lo harían juntos. ¿Qué te pareció esta historia llena de pasión, intriga y emociones intensas? ¿Crees que Gabriel y Valeria realmente podrán desafiar a la sociedad y ser felices juntos? Me encantaría saber tu opinión, así que dime en los comentarios qué parte te impactó más. Además, he seleccionado otras historias increíbles para ti. Están en los cards para que no te pierdas ni un solo instante de estos romances inolvidables. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Nos vemos en la próxima historia, o quizás ya esté empezando.